Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de la Bitácora del Miedo. Un saludo de esta que nos habla, Ana María Márquez. Compartiendo micrófonos con José Antonio Abuz y la intervención de las compañeras Maribé González y Laura Lozano, os hemos preparado un programa muy especial para este final de año. El viaje comienza ya. Buenas noches, Toño. Buenas noches, Ana. Saludos. Un abrazo a todos. Bueno, ¿cómo se nota ya el ambiente navideño con esos villancicos que hemos puesto de fondo? Esos que se escuchan aquí tradicionalmente en cualquier hogar español. Y es que estamos ya mismo ahí con la Navidad. La semana que viene la tenemos ahí, ¿verdad, Toño? Pues aquí también, Ana. No tanto aquí por cuestiones de villancicos, pero sí por los anuncios comerciales que te hablan de pura Navidad. Sí, ¿verdad? Así es. Pero mira cómo beben por ver al Dios nacido. Beben y vuelven a beber los peces en el río por ver al Dios nacer. Bueno, Toño, fíjate que cuando buscaba entre mis archivos el tema inicial con el que sabes que siempre me gusta comenzar el programa, cayó en mis manos la típica profecía de todos los años apocalíptica, esa que siempre nos ponen, ¿verdad? Pues sí. Que si llega el final del mundo en tal fecha y, en fin, pues la que ya nos tienen acostumbrados, ¿no? Sí, así es. Y entonces me acordé de una mujer humilde que, sin tener estudios y viviendo en una España de finales del siglo XIX, hizo unas profecías impresionantes pues para la época, ¿no?, social en la que ella vivía. Y fíjate, Toño, entre ellas profetizó la Guerra Civil Española 36 años antes de que ocurriera esta. No, pues definitivamente hay que mencionarlo, hay que tomarlo en cuenta como un caso, pues, sobresaliente en cuestiones de la premonición, diría yo, ¿no? Además que sí, porque fíjate que estamos acostumbrados a escuchar hablar de Parravicini, pues también de Nostradamus, y sin embargo de esta mujer, pues no se sabe mucho, ¿no? Es muy poco conocida. Sí que es verdad que, pues algunos investigadores, sobre todo de Murcia, pues sí que han hablado de ella en sus programas, pero aparte de ahí, prácticamente no es muy conocida su historia. Entonces, creo que merece la pena, ¿no?, hablar de ella y que pues sepamos un poquito más, hacer un poquito de patria, que estamos acostumbrados a sacar muchas cosas de Estados Unidos, de Inglaterra, de todo de por ahí fuera, y tenemos aquí muchas cosas en nuestro país. Definitivamente, Ana. Y también yo creo que se debe a la condición en la que estaba la persona, ¿no? Por ejemplo, Nostradamus finalmente fue un médico famoso, fue de la época del Siglo de Oro, se codió con gente, pues con el Papa, con gobernantes, con gente importante, y por eso es de que prevaleció su presencia, ¿no? Como en muchas otras facetas de la vida, ¿no? Depende mucho en qué medio te desenvuelvas. Ahora, si eres una persona humilde, que no tienes influyentismo, que no eres conocido, pues con el paso del tiempo quedas en el olvido, y por muy bueno que haya sido, ¿no? Claro, así es. Pues, ¿te apetece entonces saber algo más sobre esta mujer a la que llamaron la Iluminada de la Algaida? Por supuesto que sí, vamos a escucharla. Pues ahora os cuento todo lo que sabemos sobre ella. Al otro lado de la realidad.
en la Bitácora del Miedo, desde Radio Bitácora. Hoy me gustaría hablaros de la vida y profecías de aquella que llamaron la Iluminada de la Algaida. Su nombre verdadero era Francisca Guillén Ortega, aunque casi todos la conocían por el apodo de la Quica. Una mujer que vio nacer el siglo XX en la Algaida, una pedanía de Archena, en Murcia, a la vera del río Segura. Sus visiones, prodigios y vaticinios, así como su enigmática muerte, siguen siendo un misterio incluso en nuestros días. La Iluminada de la Algaida no es una leyenda, es la historia de una mujer humilde y valiente en una España con su rancia nobleza y su sistema caciquil, donde el ascenso social era casi imposible en esa época. Estamos hablando de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. A este sórdido ambiente social, la Quica tuvo que enfrentarse con sus profecías y sus visiones místicas. Ya lo decía su sobrina, doña Josefa Sáenz Guillén, cuando se la preguntaba por la vida y misterios de su tía. Aquel era otro mundo. Francisca era absolutamente analfabeta. Delgada y pequeña, le gustaba mucho la huerta y no se distinguía especialmente por su religiosidad. Todo comenzó el día en que Francisca, con 25 años ya de edad, sin más conocimientos que los aprendidos en el hogar, que compartía con 6 hermanos, se arrodilló frente a su casa, alzó los brazos al cielo y supuestamente entró en éxtasis. Al principio los parroquianos creyeron que había perdido el juicio. Pronto se convencieron de que algo extraño le ocurría a la muchacha. La Quica pasó a acudir a misa a diario, costumbre que ya no abandonaría en el resto de su vida, así como a rezar frecuentemente el rosario. Hizo un cerco con piedras en el lugar donde se había producido la aparición para que nadie lo pisara, y allí predicaba. Al caer la tarde, las cosas del Señor sin meterse nunca en política, como ella decía. Todo el mundo coincide en señalar la transformación de la Quica, que pese a su nivel cultural y sus actitudes iniciales, pasó a ser una gran oradora. Estas intervenciones, que comenzaban a ser multitudinarias, se centraban en criticar el pecado que, en su opinión, atenazaba al mundo. A esas predicaciones, que comenzaron en abril de 1900, fueron acudiendo cada vez un mayor número de personas. El periodista Bracel se desplazó a los baños para informar sobre la Quica. Desde el más absoluto escepticismo, decidió acudir a una de sus predicaciones. Un artículo que publicaría el 28 de julio de 1900 decía así: 2 kilómetros antes de llegar a la Algaida, me sorprendió ver un largo cordón humano, compuesto en su mayor parte de campesinos, entre los que se veía un buen número de bañistas. El cronista recoge los testimonios de gentes que ven a la Iluminada mirar al cielo y decir unas cosas muy bien dichas, así como hacerse eco diario de los mensajes y conversaciones de la Quica con la Virgen y el Señor. Señala este periodista que el cura que visitó a la Iluminada no consiguió ver nada, porque la Virgen no visita a Francisca cuando ésta quiere. También informó en el periódico de la aparición misteriosa de unas monedas que cayeron del cielo. La muchacha los identificó
como trozos del manto de la Virgen, porque eran de oro y plata, estas monedas. Estos trozos que el propio cronista, el propio periodista, aseguró haber visto. Por eso, su columna apareció con el subtítulo de La iluminada de la Algaida, una mujer que hace llover oro y habla con la Virgen. En Murcia, contra todo pronóstico lógico, llovió cera en el verano de 1900, o al menos eso aseguraron las decenas de fieles que seguían las predicaciones de Francisca Guillén, como ya he dicho, conocida por la iluminada de la Algaida. Aquel repentino chaparrón hizo brotar cruces de los campos, que luego ascendieron al cielo como una bandada de abubillas alocadas. Estos supuestos prodigios constituyen el fenómeno más extraño acaecido en la región durante el siglo XX, hechos que atrajeron la atención de la prensa nacional y que acabaron teñidos de sangre y misterio. El mismo periodista Bracel asegura haber visto esas cruces formarse en el suelo y desaparecer. El aljibe familiar de la casa de la Quica se convirtió en una improvisada fuente milagrosa, cuyas aguas sanaban cualquier dolencia. Aunque no era esto lo más curioso. Algunas de las recetas y consejos que daba la iluminada a los enfermos que hasta allí acudían en busca de remedio, pronto se hicieron célebres. Fue el caso de un hombre a quien recomendó para sanarle un miembro tullido que cociera plumas de pavo blanco y raíz de perejil. Después de tragar esta pócima, debía masticar la cabeza de un alfiler negro. Los periódicos nacionales atacaron a la iluminada desde el principio. El Español tildaba el caso de escándalo increíble, y La Época recomendaba el ingreso de la Quica en un manicomio. Ella seguía predicando en trances que inquietaban a la autoridad eclesiástica, hasta que se atrevió a decir que decía Dios que la creyeran, porque sus ministros no cumplían con su deber. La situación llegó a tal extremo que el gobernador civil ordenó su ingreso en el manicomio un 27 de junio, el mismo día en que una tormenta causó grandes riadas en toda la región. Un mes duró su reclusión, tanto como la polémica por un internamiento que muchos consideraban inapropiado. Cuentan que Francisca se comprometió a no predicar más, pero lo cierto es que pronto anunció un nuevo trance, esta vez vigilado por la Guardia Municipal de Archena. El 26 de agosto de 1900, el entonces alcalde de Archena, Serafín Sánchez, cumpliendo órdenes superiores, dispuso la salida de varios guardias municipales y un alguacil con la intención de disolver a la multitud y dar por terminada la predicación. La familia de la Quica se opuso violentamente y el alcalde, al parecer con un bastón con punta, golpeó al padre de la Quica, Pablo Guillén. Esta le dijo que le pegase a ella, que su padre no tenía nada que ver. El alcalde no le hizo caso y la Quica le espetó: «Con ese brazo no podrás pegarle a nadie más». Esta es una de las predicciones más conocidas de la Quica, porque tuvo un cumplimiento casi inmediato. Poco tiempo después de los hechos, Serafín Sánchez, el alcalde, tuvo un accidente tras el cual hubo que amputarle el brazo. En los enfrentamientos de aquel día murió un hermano también de la Quica, Tomás, veterano de la Guerra de Cuba, además de que su padre quedó gravemente herido. 3 de los guardias también resultaron heridos de gravedad, muriendo uno de ellos, José Ruiz Martínez, unos días después. Después de la tragedia, Francisca fue llevada presa y sometida a diversas pruebas para comprobar su cordura. El gobernador en persona fue a visitarla a la cárcel y acabó decidiendo su puesta en libertad. Tras su excarcelación, la Quica siguió predicando, pero ya no se produjeron las aglomeraciones de la gente para oírla.
dejó de ser un problema de orden público. Entraba en ocasiones en trance y vaticinó sucesos y costumbres que parecen haberse cumplido en la actualidad. Entre ellas dijo que en Archena no pasaría nada malo, y mucha gente se acordó de esta predicción cuando ocurrió la explosión del polvorín en 1963. Más sorprendentes resultan sus profecías, que en gran medida se vieron cumplidas después de su muerte. Entre ellas, Francisca advirtió de que una guerra en España enfrentaría a hermanos contra hermanos, que una gran sequía azotaría esa tierra, que los hombres y las mujeres no se distinguirían por sus ropas, y que llegaría un tiempo en que verían el pan tirado por las calles y en su lugar se comerían bizcochos. También que las estaciones solo se conocerían por los frutos. Finalmente hay una profecía que nunca se cumplió y esperamos que así sea, y era la de que se produciría una guerra nuclear. Nada se supo de la Iluminada hasta 32 años después. En 1932, la Kika se dejó en el altar de su casa un escapulario y una medalla de la que nunca se desprendía. Se cosió el bajo de una falda con alfileres y se arrojó a la acequia. Tenía 57 años. Alertada la familia de su desaparición, cortaron el agua para poder recuperar el cuerpo. Pese a morir ahogada, no estaba hinchada ni parecía que hubiese tragado agua alguna. Desde entonces se mantiene el rumor de que fue asesinada. Primero fue enterrada en Lorquí y posteriormente sus restos fueron trasladados al cementerio de Archena. Nadie sabe lo que pudo llevar a la Kika a quitarse la vida, pese a sus convicciones religiosas. La madre consultó a un espiritista, un término muy empleado en la época, que le dijo que en Francisca convivían dos espíritus, uno bueno y otro malo, y había sido precisamente este último quien se la había llevado. ¿Qué te ha parecido, Toño, la historia de esta mujer? No, pues como te estaba yo comentando, es un caso sobresaliente de lo que es la cuestión del tema de la premonición. Yo creo que un tema de mensajes o presencias interdimensionales, yo creo que también tiene que ver mucho esto. No sé, luego ese comentario que hiciste en la parte de la historia o del relato, de que un espíritu bueno, un espíritu malo, bueno, a lo mejor ahí en ese momento con la falta de conocimiento o con la falta de investigación, pues hablaba de espíritus, a lo mejor eran seres interdimensionales, ¿no? O seres que ya se maneja mucho de cuestiones de que vienen del futuro, un cambio dimensional y que le pudieron haber dicho todo lo que iba a suceder, en este caso en España, ¿no? Yo la interpretación que hago a esa frase que dice la espiritista que atendió a la madre de la Kika, de que en ella habitaba dos espíritus, uno bueno y otro malo, y fue el malo quien se la llevó, pues para mí es como una analogía de este cuento de la tribu india Cherokee, que cuenta que en todo ser humano pues hay un lobo negro y hay un lobo blanco, ¿no? Sí, así es. El lobo negro sería pues todo ese lado oscuro de la ira, el enfado, la tristeza, el miedo incluso. Y el lobo blanco pues sería esa parte nuestra más noble, más pura y luminosa, con el amor, ¿no?, como bandera. Y precisamente yo creo que lo bueno de tener estos dos o esta dualidad es que ha de haber un equilibrio, ¿no? Pues sí. Un equilibrio entre ambas fuerzas, porque es lo que precisamente pues conforma nuestro carácter. Porque ¿quién nos dice, no?, que ese lobo negro no nos aporta también coraje, esa tenacidad que muchas veces presentamos, ese no rendirnos, ¿no?, ante las adversidades. Entonces yo creo que hay que mantener un reparto equitativo y equilibrado entre ambas fuerzas para todas las situaciones, ¿no?, de nuestra vida.
Desgraciadamente nadie sabe lo que pasó por la cabeza de esta mujer para quitarse la vida de esa manera. Si es que realmente se la quitó ella o no fue, pues como dicen por ahí, que fue asesinada. Bueno, es la interpretación que le dieron en ese momento, ¿no? No sabemos. Ahí la única que nos podría decir sería la misma Kika. Pues sí. Al otro lado de la realidad, en la Bitácora del Miedo, desde Radio Bitácora. Pues yo no sé a ti, Toño, pero a mí me apetece conocer algunos de los cementerios más misteriosos que existen, sobre todo aquellos que cuentan con sus propios fantasmas. De ahí que lo hayamos titulado Fantasmas de Cementerio. Claro que sí, también historias sorprendentes y que a muchos y que somos miedosos nos va a helar la sangre, Ana. Uy, ¿tú miedoso? Pues vamos a escucharlos, Ana. Yo encantado de acompañarte en ese recorrido por esos misteriosos cementerios. Y déjame decirte que al menos aquí en México, pues muchos de los grupos, gente dedicada a seguir el misterio, investigar misterios, en México está dado en boga la investigación en cementerios, ¿no? Obtención de psicofonías, tratar de obtener o poder ver algún efecto paranormal, algún tipo de visión, algún tipo de espectro. Eso aquí en México está muy difundido en los grupos del misterio, la investigación de panteones o cementerios. Pues fíjate, Toño, que resulta del todo curioso que los cementerios no sean enclaves prolíficos en cuanto a fenómenos paranormales se refiere. Siempre se ha dicho que donde menos fenómenos se dan es precisamente en los cementerios, ¿no? Si hacemos caso de la teoría que defiende que los fantasmas se aparecen en lugares donde han ocurrido muertes trágicas, pues el interior de los cementerios no suele ser el ámbito en el que se producen pues acontecimientos luctuosos, todo lo contrario. En ellos descansan simplemente los cuerpos envoltorios vacíos, mientras los espíritus de esos cuerpos que descansan en los cementerios se manifiestan allá donde fallecieron. Por norma general, los cementerios suelen ser lugares tranquilos. No quiere decir esto que no susurren historias de fantasmas o que no posean leyendas sobrenaturales de algún tipo, azuzadas antaño por la presencia incluso de fuegos fatuos. De hecho, esta noche vamos a traer aquí a la Bitácora del Miedo algunos de esos cementerios con fantasmas y sus historias que remiten a mitos donde vivos y muertos, fantasmas y hombres conviven en la misma realidad. Pues mira, Ana, antes que iniciar con el primer cementerio o la primera historia de cementerios, quiero hacer énfasis eso que acabas de comentar aquí en la introducción del tema de lugares tranquilos. A nosotros lo que nos sucedía haciendo viajes de trabajo principalmente, cuando teníamos que estar en campo abierto, me acuerdo que gente lugareña, si por alguna razón no podíamos adquirir alguna habitación o algo por falta de tiempo más que nada, o porque son lugares muy pequeños, muy perdidos en la naturaleza, ellos nos comentaban, vayan al cementerio. Y ese lugar, además que tú estabas comentando que son muy tranquilos, son los más seguros, porque Fíjate. generalmente es muy raro que alguien se meta a robar a un cementerio, precisamente, ¿no? Claro. Quizás sea por la leyenda, por la fama, de que vayan a espantar a alguien, pero a mí me tocó en un par de ocasiones, inclusive, dormir Oh, como cama, tomando como colchón un sepulcro, madre mía, qué valor. y no te pasa nada. No sé, a Todo mí, tranquilo, sí, nada sí. te molesta. A mí me Nada más gustan como mucho. haciendo énfasis al comentario este de que son lugares tranquilos, y sí, sí lo son, y los más seguros.
Claro, Es más fácil que te roben a media calle, en pleno centro de la ciudad, en un panteón, definitivamente. por supuesto que sí. Pues bueno, yendo al primer cementerio, Ana, está el cementerio de San Miguel en Málaga, ahí en tu país, Andalucía, sur de España. Pues fue inaugurado en 1810, qué curioso, el mismo año de la independencia de México. De estilo neoclásico, y es uno de los principales cementerios monumentales de Andalucía y una de las pocas necrópolis del siglo XIX que se han conservado prácticamente íntegras en España. Alberga las tumbas y panteones de algunos personajes notables, como el general Torrijos, el marqués de Larios o la escritora neoyorquina Jane Bowles, fallecida en Málaga en 1973, ya fechas más recientes, ¿no? Sí. Y parece ser que el fantasma de Jane es uno de los moradores del cementerio. Cuentan que la escritora tiene la costumbre de aparecerse en el aniversario de su fallecimiento, cuando sus amigos y admiradores visitan su tumba. La primera vez que se percataron de tal aparición, se encontraban un grupo de personas recordando a Jane ante su humilde panteón. Encendieron velas y depositaron flores, cuando una de las personas del grupo, en el cual todos se conocían entre sí, se percató que una mujer vestida de negro que no pertenecía al grupo se les había unido en un discreto segundo plano. El hombre miró la foto del panteón y se quedó atónito al ver el asombroso parecido de aquella mujer con Jane. Advirtió a los demás de la extraña presencia, y efectivamente los demás también vieron a esa dama de negro idéntica a Jane, que con la mirada perdida miraba su propia tumba, ¿no? Sin mediar palabra, dio la media vuelta y se retiró caminando lentamente. Se había esfumado sin dejar rastro, dejando a todos totalmente asombrados, pues no es para menos. Los visitantes habituales del mausoleo de Jane afirman que ésta se aparece cada aniversario de su muerte, desapareciendo tal como vino sin más. Otro caso es de la llamada novia cadáver. Está como aquella película ya moderna, ¿no? Mi novio es un cadáver, algo así, ¿no? No, la novia cadáver. O la novia cadáver, o... Sí, era así. Bueno, Carolina Argy, fallecida en 1928 a causa de granulia pulmonar, el llamado mal de amores. Al parecer su novio la plantó en el altar. Varios vigilantes afirman que han visto una imagen espectral de una mujer vestida de novia, vagando por el cementerio, lo cual dicen que puede ser el fantasma de Carolina. Se cuenta que ésta se vengó de su marido, ya que falleció una semana después de la muerte de Carolina en un accidente. Increíble. ¿Te imaginas ver a alguien vestido de novia caminando entre las tumbas a medianoche o en la madrugada? Yo creo que para darte diabetes, ¿verdad? Pues sí, terrible. Pues fíjate, Toño, que en este cementerio de San Miguel también está la tumba de la niña María Marta, fallecida en un accidente de tráfico a los pocos añitos de nacer. Varios testigos, entre los que se encuentra José Fernández, fraile que lleva pues casi más de 30 años cuidando el camposanto, cuenta que en un rincón de su tumba ha visto la silueta semitransparente de una niña. Los lugareños dicen que María Marta intercede en problemas de pareja, estando su tumba llena de cartas de personas pidiendo para que se solucionen sus problemas amorosos. Pero quizá el fantasma más popular sea el de Antoñito. Transcurría el año 1985 y una noche de noviembre José Fernández, el fraile antes mencionado, tuvo que pasar varias noches durmiendo en la capilla del Camposanto debido a unas obras en su vivienda habitual. Se encontraba despierto y tranquilo, y a eso de las 2 de la madrugada, y sin saber muy bien el porqué, sintió el impulso de salir fuera a continuar rezando. En el silencio nocturno escuchó el lamento de un niño pequeño. Atónito prestó atención y lo que escuchó fue que el niño decía «mamá».
Convencido de que lo que estaba oyendo era real, caminó en la dirección que le marcaba el lamento, hasta dar con el origen del mismo, el interior de un nicho. Al día siguiente consultó los libros de defunciones en el archivo de la necrópolis y descubrió con asombro que en ese nicho reposaban los restos de un niño fallecido a los 2 años, el tal Antoñito, muerto como consecuencia de una leucemia. A partir de la noche en que se produjo por primera vez, este misterioso fenómeno se ha repetido con asiduidad, a distintas horas y con diferentes variantes, pero no ha sido la única situación extraña vivida por José Fernández en el cementerio. En diversas ocasiones también ha visto a un niño de corta edad que entraba corriendo en la capilla cuando el camposanto ya estaba cerrado al público. Se trata de una visión algo confusa, ya que el pequeño pasaba a gran velocidad y en el momento en que Fernández se volvía y veía su silueta, desaparecía tan repentinamente como había irrumpido en la capilla. También otras personas declaran haber visto este niño a lo lejos en diversos lugares del camposanto. Según sus testimonios, en algunas ocasiones aparece ataviado con vestimentas blancas y vaporosas, levitando sobre el suelo como si flotara en el aire. Tras conocer el incidente vivido por el hermano José, algunas personas acudieron a la tumba del niño para dejar en su nicho caramelos y cartones de leche como un presente para el pequeño. De manera misteriosa y en numerosas ocasiones con el cementerio cerrado, han desaparecido los caramelos o tenían el envoltorio quitado, e incluso aparecían mordisqueados por dientes muy pequeños. Impresionante, ¿no? Pues sí, la verdad, y sobre todo porque no es un testimonio, ¿no? Sino son varios. No, impresionante. Yo creo que de las apariciones más impactantes y fuertes es la de una criatura, ¿no? La de un niño, Sí. la de un infante. La de Yo los creo que niños, verdaderamente impactante, inclusive aquí dentro de el chamanismo, la brujería, esa cuestión de manejo de energías, curaciones, trabajos, siempre se ha manejado. No sé qué tan cierto sea, que la aparición de un infante pues también es debido a la presencia de un trabajo, ¿no? No es una aparición de buena vibración, ¿sí me explico, no? sí. Según siempre se ha escuchado eso. Aquí, ¿no? Quién sabe qué tan cierto sea, pero muy impactante, muy impresionante. Y Toño, ¿cómo es la visión que se tiene allí en México sobre estas apariciones, sobre esas leyendas de fantasmas? ¿Cómo ha sido, sobre todo a nivel de la tradición prehispánica? Pues mira, Ana, son más que una simple ficción, son una tradición que se revive históricamente. En la tradición prehispánica, Ana, el Mictlán era el mundo de los muertos, el famoso Mictlantecutli, ¿te acuerdas, no? Sí. Después de la colonia fue equiparado con el infierno judeocristiano. Sin embargo, el Mictlán es un paraje al que las almas llegan después de un largo transitar, en donde las almas deben pasar varios retos para llegar. Por ello, en los entierros antiguos se acostumbraba a enterrar a los muertos con comida, joyas, armas como cuchillos para ese recorrido. A lo mejor hay asaltantes fantasmales, ¿no? El alma de los muertos o su tonali finalmente descansaba o se liberaba cuando llegaban a su destino. Según la cosmovisión prehispánica, es posible transitar entre el mundo de los muertos y el de los vivos gracias a los umbrales. Pues está el caso, ¿no? Aquí metiendo un poco de la tradición, el Xoloscuincle, ¿no? Que tiene esa capacidad de moverse en ambos mundos, ¿no? Sitio de tránsito entre, como dije, esos dos mundos. Los rituales permiten conectarse a estos mundos, manteniendo el vínculo del humano con las entidades no humanas. Muestra de ello es la celebración del Día de Muertos del 1 y 2 de noviembre, en que los panteones se convierten en escenario de fiesta y misterio. Bueno, hasta cenan con sus muertos. Los panteones son para muchos esa puerta
un umbral entre este y otro mundo, pues ahí se mantienen enterrados los cuerpos de quienes ya se fueron, y las almas aún en tránsito, condenadas a vagar en este mundo porque algún pendiente no les permite irse, ¿no? O cambiar de... pasar por el umbral, ¿no? Claro. En estos lugares, panteones repartidos en distintos lugares del país, se cuentan las historias más escalofriantes, Ana, que si te atreves a visitar podrían hacerte pasar una noche de horror. Las historias que se cuentan casi siempre provienen de los veladores, quienes se dicen testigos de episodios que están más allá de este mundo. Si te animas a visitar estos lugares, asegúrate que tu linterna no se le acaben las pilas y que no te lleves a casa una inesperada e inquieta compañía, ¿no? Una adherencia de energías, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos aquí un ejemplo de panteón, el famoso Panteón de San Fernando, ubicado en la colonia Guerrero, zona céntrica de la Ciudad de México. Se dice que los espíritus aún pasean libremente por las noches. Se cuenta de sombras que se mueven en la noche, pero lo más escalofriante es una mujer robusta y blanca que te mira lejos y sus ojos negros se clavan hasta paralizarte. Ella se mantiene a lo lejos de pie, quieta, parada, rígida, hasta que su rostro se deforma en un grito y los ojos se hunden, esfumándose con el silbido del viento. Podría ser el fantasma de Dolores Escalante, víctima de una epidemia de cólera que ronda aún sin encontrar su camino. En definitiva, muchas veces lo que dan es como también un poco de pena, ¿verdad? Porque son como almas errantes que no han encontrado pues su lugar, ¿no? Y no O han todavía, o dice, como se acaba de comentar, ¿no? Todavía tienen un pendiente en esta dimensión o en este plano de vida que hasta que lo concluyan o lo salden, pues ahora sí puedan irse, ¿no? Claro. Pues si te parece, Toño, nos vamos a ir hasta Cádiz, aquí en España, y nos vamos al cementerio de San José, que fue construido sobre el 1800, y desde ahí se cuentan las más escalofriantes historias. Por él han pasado la mayoría de los fallecidos de esa ciudad, hasta que a finales de la década pasada se decidió cerrar. Alfonso, un vigilante o velador, como llamáis vosotros. Y si es verdad, nosotros le decimos veladores, porque velan, están despiertos toda la noche. Claro, y estos vigilan, por eso es vigilante. Claro. Alfonso, un vigilante, contaba cómo una noche, con el cementerio ya cerrado, y mientras estaba en su caseta trabajando, observó a un joven que con camisa marinera y vaqueros le hacía señas para que fuera. Cuando Alfonso salió, pensó que el chico se había quedado encerrado y lo que quería pues era salir. Sin embargo, fue Alfonso el que siguió al chico, que le pedía encarecidamente que lo hiciera. Cuando dobló la esquina, el vigilante no daba crédito a lo que veía. No solo el chico había desaparecido, es que en una de las tumbas estaba la foto de ese mismo joven con la misma ropa que llevaba en aquel momento. En otra ocasión, este vigilante oyó la voz de su primo fallecido. Le llamaba por su nombre. El vigilante siguió el sonido de la voz, que le condujo hasta donde su pariente descansaba y donde encontró la escalera que en tanto andaba buscando desde días atrás. De la amplia variedad de fenómenos extraños que se narran sobre el cementerio de San José, destaca aquel que hace referencia al temblor de la lápida de María Ignacia de Cadalso y Garay en la capilla. Sin embargo, y eso también hay que decirlo, muchos trabajadores de San José jamás vivieron nada paranormal en el cementerio. Pues sí, yo creo que también tiene que ver mucho la sensibilidad de las personas, ¿no? Hay personas que son más sensibles o más sensitivas que otras y pues detectan, son más propensas a sufrir esos efectos paranormales, ¿no? Por ejemplo, en el caso tuyo, Ana, en particular, tú eres muy sensible. Tú oías hasta el zumbido de una mosca, yo no.
A mí me tienen que echar prácticamente la bomba atómica para decir, sí está pasando esto, ¿no? De hecho, estoy oyendo ahora mismo silbar a un loro. Es el oro de la casa. Ese no es fantasmal, es totalmente material. Es Renato. Así es. Pues mira, Ana, vamos a pasar al siguiente cementerio. Ese es el cementerio o Panteón Jalapeño, en la ciudad de Jalapa, capital del estado mexicano de Veracruz. En este panteón se cuenta la historia de una muñeca que cobra vida por las noches y cambia de posición. Vaya. La tumba pertenece a una pequeña de nombre Angelita, que falleció en el año de 1978 y cuyos familiares la recuerdan con ese juguete. Mueve los ojos o gira la cabeza dependiendo de quién la vea. La gente viene buscando a la muñeca de Angelita porque ya es conocido que esa muñeca hace cosas raras. Incluso hay quienes dicen que la han visto fuera de la tumba. Los vigilantes cuentan que la muñeca nunca sale de la capilla, pero que todos los días cambia de posición. A veces amanece con los brazos en alto, otras está sentada y algunas acostada. La muñeca lleva ahí ya 42 años. Y todavía los familiares acuden año con año en determinadas fechas para limpiar la capilla, peinar y cambiarle la ropa a la muñeca. Aunque ya está maltratada por el paso de los años, sigue acompañando a su compañerita de juegos. Madre mía, debe de ser desde luego un poco tétrico, ¿no? Estar viendo Pues ahí... imagínate que te salga ahí una muñeca caminando en pleno panteón. Madre mía. Caminando sus pasitos como de muñequito, ¿no? Jolín, desde luego parece una historia de Stephen King. No, yo veo eso y en un segundo estoy en la costa, en el puerto, corriendo desde Jalapa. Bueno, una de las historias más recurrentes, la del fantasma de una niña que tiene un vestido blanco y recorre las tumbas en busca de niños para poder jugar con ellos, es parte de este mismo panteón. Ahí, tanto grandes como chicos mencionan que la historia de esta niña data del año de 1970, o sea, 50 años, cuando la menor perdió la vida a causa de una enfermedad que ningún médico o especialista pudo diagnosticar. Debido a que la niña tenía una corta edad, la leyenda indica que busca amigos con los cuales divertirse cada día para disfrutar de su infancia y los años que no pudo vivir, es lo que se supone, ¿no? Sí. La niña de una cara angelical, como lo mencionó Ángel Hernández, que es uno de los vigilantes, sale cada noche para buscar personas, sin importar la edad, para jugar a las escondidas, juego que prefería cuando vivía. También se dice que en una zona del panteón se escucha música que va haciéndose más fuerte conforme te acercas a una tumba. Son una familia de músicos que murieron juntos y todavía tocan. Nadie los verá ni nada, pero la música sí se escucha en ciertos días. Vaya, pues un panteón con bastante actividad. Pues yo diría que sí estaría bueno como para una investigación, ¿no lo crees? Pues sí, y además ahí cerquita de casa, así que habrá que Habrá visitarlo. que ponerlo en el plan, en Sí, el programa. sí. Ya es que tenemos una agenda muy apretada, muchos sitios. Pero bueno, pues si te parece, Toño, nos vamos a ir hasta el cementerio de Burslen, en Inglaterra. A veces solo hace falta un alma para embrujar por completo un lugar tan especial como es un cementerio. Eso es lo que ha ocurrido con el de Burslen, en el que se encuentra enterrada una de las brujas más conocidas de todos los tiempos, Molly Leigh. Leigh nació en 1685 en una casa de campo en el borde de los páramos en Burslen. Era un personaje solitario que se ganaba la vida vendiendo la leche de su rebaño de vacas a viajeros y transeúntes. Era una persona excéntrica que tenía un mirlo como mascota. El pájaro a menudo se sentaba en su hombro cuando traía leche a Burslen para venderla en la lechería. Además era conocida por su mal genio, y muchos de los lugareños pues sospechaban de ella.
En el caso de Leigh fue el mismo párroco local, el reverendo Spencer, quien hizo la acusación. Afirmó que Leigh envió a sumirlo a sentarse en el letrero del Parc Turgec que el párroco visitaba con frecuencia y que la presencia del pájaro era responsable de agriar la cerveza. Qué chistoso, ¿no? Que un pájaro esté agriando una cerveza, pero en Bueno, fin. yo creo que lo que intentaban era acusarla de cualquier manera de que era una bruja y ya no sabían ni qué inventar. Leigh también fue culpada de otras dolencias sufridas por la gente del pueblo. Finalmente murió en 1746 y fue enterrada en el cementerio de Burslem, pero hubo afirmaciones de que su fantasma rondaba la ciudad. Spencer, junto con clérigos de Stoke, Walshampton y Newcastle, exhumaron su cuerpo, abrieron el ataúd y arrojaron el mirlo a un vivo que había sido su compañero. Luego volvieron a enterrar a Molly en una dirección de norte a sur, en ángulo recto con todas las otras tumbas en el cementerio. Aún así hay historias de que su fantasma apareció para caminar por las calles de Burslem disculpándose por sus pecados. Otras historias afirman que su espíritu fue exorcizado por un grupo de varios sacerdotes y que, si bien tuvo éxito, algunos de ellos murieron en el proceso. Algunos afirman que si uno salta alrededor de su tumba 3 veces cantando el mantra Molly Leigh, persígueme por el manzano, su espíritu regresará. ¿Algún valiente que se atreva? ¿Te atreves? Yo no. Esto es como lo de Verónica, ¿no? ¿Cómo era eso de decir 3 veces el Bloody Mary, ¿no? Bloody Mary, y en la tercera viene a por ti. No, mejor no decimos nada. Yo, por si acaso, me quedo en la 2. Bueno, Ana, el siguiente panteón es el de Yeruk Purut, en Yakarta, Indonesia. Según la creencia local, Yeruk Purut está perseguido por el fantasma de un pastor decapitado. Bueno. Se dice que el fantasma lleva su cabeza consigo y es seguido por un gran perro negro. Imagínate a alguien caminando con la cabeza en la mano, ¿no? Oh. Según los informes, está buscando su tumba, que al parecer no se encuentra en Yeruk Purut, sino en el cementerio de Tanah Kusir. El Jakarta Globe señala que muchos visitan el cementerio por la noche para buscarlo. Se dice que solo aparece los viernes por la noche cuando quienes lo buscan están en grupos con un número impar de personas. La historia se utilizó como inspiración para la película del 2006, Hantu Yeruk Purut, el fantasma de Yeruk Purut, que provocó un aumento en la popularidad del cementerio. Se informa que más fantasmas habitan en el cementerio, incluyen a un niño y a un gran demonio peludo. En el 2011, Prambors FM eligió el cementerio Yeruk Purut como el lugar más aterrador de Yakarta, basándose en la leyenda del pastor sin cabeza. Vaya. Interesante. Pues sí, es interesante, sí. Curioso, cuanto menos. Mucho lugar que investigar, Anita. La verdad es que sí. Pues nos vamos a ir hasta Edimburgo, hasta el cementerio de Greyfriars. Este cementerio encierra tétricas historias de fantasmas. Una de ellas es la de la prisión de los Covenants, un movimiento religioso nacido en el seno del presbiterianismo en el siglo XVI en el Reino Unido, y especialmente con mayor fuerza en Escocia, quienes estuvieron encarcelados en una parte de este cementerio en condiciones infrahumanas. Algunos fueron ejecutados allí mismo, otros murieron a causa de las malas condiciones a las que estaban sometidos, en lo que es considerado por muchos como el primer campo de concentración de Europa. Se trata de un pequeño espacio en uno de los lados del cementerio. Su puerta está permanentemente cerrada con un candado de los gruesos y ninguna persona de a pie se atreve a cruzarla, tan solo los empleados de mantenimiento de los jardines, que la cruzan, eso sí, nunca solos, y previa firma de un papel en el Ayuntamiento de Edimburgo
que exime a éste de cualquier desgracia o suceso extraño que ocurra en su interior. Muchos de estos trabajadores han relatado haber notado presencias, visto sombras y sentir sensaciones extrañas. Algunos incluso han renunciado a su puesto de trabajo. Un sitio curioso de ver. Eso sí, y dicho sea de paso, que no transmite muy buenas vibraciones. Pero si hay un sitio que transmite peores vibraciones aún, ese es sin duda la tumba de Mackenzie. Mackenzie fue abogado real y el responsable directo del encarcelamiento de esos 1200 Covenants en el cementerio de Greyfriars. Su tumba no se encuentra lejos de la prisión de estos, la cual ha sido cerrada al público general después de que surgieran diferentes episodios inexplicables. Cuentan que una noche un vagabundo entró en el mausoleo de Mackenzie a pasar la noche, para no dormir en la calle. Lo que pasó allí dejó atónito a más de uno. El suelo se rompió y el vagabundo cayó a la tumba de Mackenzie. Cuando llegaron las autoridades para sacarlo, el vagabundo no podía subir de allí, afirmando que alguien o algo lo estaba agarrando. Lo cierto es que una vez que salió, su cuerpo estaba lleno de marcas de arañazos y mordiscos. Pero no fue el único caso. Más de 400 personas que se habían acercado a ver la tumba sufrieron la misma suerte. Sus cuerpos aparecieron marcados, llenos de mordiscos, heridas, quemaduras y arañazos. Tal fue el revuelo que el ayuntamiento decidió cerrar esa parte del cementerio al público, aunque hoy en día, y a diferencia de la parte de la prisión de los Covenant, sí puede visitarse. Qué interesante. Fíjate, Ana, que en la parte de la descripción que nos has estado dando, de la persona hasta que cayó en el foso, ¿verdad? Y al querer salir no podía porque lo estaban sujetando. Así pasó algo parecido en una búsqueda hace muchos años. Se empezó a hacer la excavación, estar usando las palas, empezar a hacer la fosa. Y uno de los, pues nosotros les decimos de los rancheros, de la gente del lugar, ¿no? Gente de la localidad. Me acuerdo que le decíamos, pues ya sal, no es que no puedo salir porque me tienen cogidas las piernas. ¿Cómo que te tienen cogidas las piernas? Sí, es que no puedo salir. Y lo queríamos jalar y no se podía, estaba como clavado en el piso, ¿no? ¿Había caído el señor dentro? No, era el que estaba terminando de cavar el foso, estaba dentro ya del foso terminando de cavar, pero ya al querer ya salir, cuando según se acabó la excavación, ya no se podía salir, que no se podía mover porque le tenían cogidas las piernas. Entonces lo tratamos de alzar, a lo mejor quedó embarado, alguna cuestión muscular, algo. Haz de cuenta que estabas tratando de levantar una piedra de 1 tonelada, hasta que pum, por fin se pudo soltar y por él mismo se subió y salió del foso. Qué extraño, ¿no? Me hiciste recordar eso. Madre Ya mía. a mí ya se me había olvidado ese detalle, pero Sí, porque no me lo habías contado nunca. No. Ahora fue que me acordé. Esa aventura no me la habías contado. Es que hasta ahora me acordé, al oír en la historia, en la descripción que estás dando, de que esta persona no podía salir porque lo tenían sujeto de las piernas. Y él dijo, no, es que no puedo mover los tobillos, me tienen cogido. Y otra cosa, ya cuando salió y todo, se levantó los pantalones y sí tenía amoratado en la parte de los tobillos, fíjate. Como si lo hubieran estado agarrando de ahí, haciendo Sí, presión. porque se estaba así apretando. Sí. Madre mía, qué cosas. Bueno, pues después de este recorrido por esos cementerios con fantasmas, os invitamos a que sigáis con nosotros si os apetece sobre todo descubrir qué hay detrás de un asesinato, un amor imposible y un enigmático mensaje que 72 años después ha podido ser resuelto. El tema lo hemos titulado El misterioso caso de Taman Shud, el hombre de Somerton.
Al otro lado de la realidad, en la bitácora del miedo, desde Radio Bitácora. Este misterioso caso comienza cuando el cuerpo sin vida de un hombre aparece en una playa al sur de Adelaida, en Australia, el 1 de diciembre de 1948 a las 6:30 de la tarde, desconcertando a la población, ya que en la extraña escena no había signos de forcejeo. Estaba muy bien vestido, con la ropa perfectamente planchada y los zapatos lustrados. Por tal motivo, 72 años después, un estudio reveló que la muerte ocurrió en la época de la Guerra Fría, pero la falta de identificación, la supuesta relación del código con un libro y el uso de un veneno indetectable, así como la posibilidad de un amor no correspondido, ¿revelarían acaso el triste final de un espía? ¿Qué le pasó a este hombre, Toño? Pues mira, Ana, ese es un caso muy interesante. Pues como bien lo has comentado, ese 1 de diciembre de 1948, pues un hombre fue hallado sin vida en una playa australiana, concretamente cerca de la costa de Somerton Park Beach, al sur de Adelaida, Australia, junto a un enigmático mensaje. Como no se pudo identificar el nombre de la víctima, al caso se le conoce como el hombre de Somerton, o el caso de Tamam Shud. ¿Cómo era la apariencia física de este hombre y quiénes fueron los que lo encontraron en esa playa? Pues tenía entre 40 y 45 años, 1,80 m de estatura, ojos color castaño claro, cabello rubio, hombros anchos y cintura estrecha. Neil Dayan y un compañero aprendiz de hockey fueron los que encontraron el cuerpo del Somerton Man en la playa. Sin embargo, lo que les provocó más impacto fue que lo encontraron impecablemente vestido, con una camisa blanca, corbata color rojo con azul, pantalón marrón, medias y zapatos. No, desde luego sí que es extraño, la verdad. Pues sí, cuando la policía llegó al lugar, notaron que el cuerpo no tenía heridas, golpes ni cicatrices. Llevaba un cigarrillo sin fumar detrás de la oreja. Por otro lado, en el pedazo de papel que llevaba en la chaqueta, había una frase codificada, Tamam Shud, que se tradujo como terminado. El equipo médico sometió al cadáver a una exhaustiva autopsia. No se encontró ninguna identificación en el cuerpo, solo un chicle Juicy Fruit, un peine de metal estadounidense, un billete de autobús a North Glenelg y cigarrillos y fósforos del Club del Ejército, y en el bolsillo del traje, como ya he comentado, encontrarían un papel con un extraño código y un mensaje, Tamam Shud, que significa terminado, o fin en el idioma persa. El misterioso caso dio la vuelta al mundo y despertó el interés de científicos por encontrar la verdad. Parece ser, Toño, que encontraron una maleta que supuestamente era de este hombre, ¿no? Sí, así es. Un mes y medio después del hallazgo, el 14 de enero, el personal encontró una maleta en la estación de tren de Adelaida que se cree que pertenecía al hombre de Somerton. En el interior encontraron tijeras, betún, una corbata, un cenicero, una cuchara y un cepillo de dientes, entre otras cosas, pues un maletín de viajero, ¿no? Sí, eso tiene toda la pinta, desde luego. ¿Y qué se supo entonces, Toño, acerca de ese trozo de papel? El papel había sido arrancado de una edición rara de un libro de poesía, el Rubaiyat de Omar Khayyam.
y precisamente Taman Shud son las dos últimas palabras de ese libro. Sí, como en cualquier novela que termina con la palabra fin. Así es. El misterio se agrandó cuando el patólogo que realizó la autopsia sospechó que el hombre había sido envenenado. La policía también encontró una copia del libro de poesía que contenía un número de teléfono que llevó a la policía a una mujer australiana. Afirmó no conocer al hombre muerto, pero sí haber sido poseedora del libro, pero que posteriormente se lo había prestado a otra persona. Muy rara, ¿no? Esa declaración, ¿no? Pues sí, No lo conozco, pero lo presté y tenía el libro la otra persona, en fin. un poco extraño. Bastante extraño. En el 2009, Derek Abbott, profesor de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad de Adelaida, propuso que las letras codificadas en el libro eran rastros de un cifrado manual, una técnica que aporta peso a la idea de que la muerte en el caso de Taman Shud estaba vinculada a una red de espionaje extranjera que operaba en Australia. Pero la identidad de este hombre muerto seguía siendo desconocida y 72 años después se logra por fin desvelar su identidad y resolver el misterio, ¿no es así? Así es, Anita. 5 meses después de que lo encontraron, Somerton Man fue enterrado en el cementerio de West Terrace, sin que nadie supiera quién era o por qué estaba en Adelaida, y 7 décadas después de su muerte, en 2019, Abbott solicitó exhumar el cuerpo y asumió los costos de su propio bolsillo. Tras consentir el procedimiento, la Fiscalía General del Sur de Australia, o la fiscal en este caso, Vicky Chapman, mencionó que también quería conocer más detalles de la víctima, al ser un caso de intriga y misterio, que estuvo en su agenda durante más de 40 años, desde que lo había estudiado en la Facultad de Derecho. Tras el riguroso estudio, los investigadores confirmaron que se trataba de un espía de la posguerra. Es más, la investigación de Derek Abbott lo llevó a su propia esposa, Rachel Egan, quien cree firmemente que es la nieta del hombre de Somerton. Para Derek, el misterioso hombre era un estadounidense y padre de un bailarín de ballet australiano, Robin Thompson, el padre de su esposa. Además, cree que la madre de Robin fue una enfermera de Adelaida llamada Jo Thompson, también conocida como Justine, quien pudo haber tenido una relación secreta con el misterioso hombre. O sea, Toño, que me estás diciendo que este hombre de Somerton, al que se encontró muerto en la playa, era el abuelo de la esposa del profesor Abbott, que investigó el caso y pagó el hombre de su propio bolsillo la exhumación. Así es, Anita. Parece ser que el hijo de este hombre encontrado muerto era el padre efectivamente de la esposa de Abbott, en una palabra era su suegro. Vaya historia. Pues sí, curiosamente Rachel Egan contó por televisión la historia de cómo conoció al profesor Abbott, su esposo. Quería mirarme las orejas y los dientes. También estaba detrás de mi ADN. Probablemente sea la primera solicitud que he recibido de un hombre para hacer eso. La gente dice que posiblemente Derek se casó conmigo por mi ADN. Y creo que hay algo de verdad en eso. O sea que investigando el caso, mira, conoció al final a su esposa, Así que es. encima era la nieta del fallecido. Vaya. Bueno, probablemente, ¿no? ¿Cómo llegó a esas conclusiones el profesor Abbott, Toño? La base de su creencia proviene del hecho de que el cuerpo de Somerton Man fue encontrado a unos 5 minutos de la casa de la señora Thompson, y su dirección estaba garabateada en un papel en su bolsillo. El profesor Abbott también cree que el hijo de la mujer, Robin, que tenía 16 meses en ese momento, compartía similitudes notables con el Somerton Man, incluido un raro trastorno genético presente en solo en el 2% de la población. Pero la señora Thompson negó haber conocido al hombre Somerton. Su hijo Robin
empezó a actuar con el ballet australiano antes de morir en el 2009. La hija de Robin y nieta de la señora Thompson, Rachel Egan, tiene 3 hijos pequeños con el profesor Abbott y está desesperada por resolver el misterio. Al exhumar el cuerpo y darle una identidad a Somerton Man, finalmente se cerrará este caso y el misterio de la vida de muchas personas concluyó. Rachel Egan, la posible nieta del hombre sin identidad. Pero lo curioso del caso, según todo lo que nos has contado, es que sí, se ha podido saber quién había sido su hijo, quién es su nieta y quién había sido ese amor, ¿no?, que tuvo esa enfermera, pero no se sabe el nombre, Pues finalmente. no, así es, no, el del tipo no. Ujú. Qué A lo curioso. mejor, y posiblemente como si se cree que era una espía de la posguerra que estaba ahí, pues operando en esa zona, pues a lo mejor el nombre o identificación que hubiese tenido a ciencia cierta no se sabría si era su real nombre, ¿no? Nadie lo sabe. Qué curioso. Bueno, pues ahí sigue ese misterio, ¿no? A ver si dentro de unos años podemos tener a lo mejor ya esa identidad, ¿no? Ese nombre y apellidos de Así es. este hombre de Somerton. Toño, ¿qué te parece si escuchamos ahora un relato de esos de terror que tanto nos gustan para noches así como esta, ¿no? En las que ya pues hace bastante fresquito porque ya estamos en pleno invierno y lo que apetece pues es una buena mantita, un rico y calentito chocolatito y, cómo no, un buen relato de terror. Pues vamos a escucharlo, Ana. Bueno, pues esta vez contamos de nuevo con la voz de Laura Lozano Márquez para ponerle voz a ese relato mío que he titulado ¿Quieres ser mi amigo? Adelante. Sé que está ahí, acechando en la oscuridad, esperando para finalmente llevarme con él. ¿Cómo iba a pensar que lo que empezó siendo un juego divertido se iba a convertir en la pesadilla de mi vida? Si no me hubiese caído de la bici y roto una pierna, jamás habría estado tanto tiempo delante del ordenador. Pero el día, cuando no puedes salir con tus amigos, se hace extremadamente largo y tedioso. Fue así como llegué a una página web en donde colgaban relatos cortos de terror. No es que sea uno de mis géneros favoritos, pero a falta de otra cosa decidí echar un vistazo. Es entonces cuando vi uno que se titulaba ¿Quieres ser mi amigo?, acompañado de un dibujo a lápiz de un ser extremadamente delgado y de piernas 3 veces más largas que el torso, el cual aparecía encorvado y con todas las vértebras extremadamente marcadas a lo largo de la columna. Los brazos largos y finos, como ramas de árbol. Sus dedos eran puntiagudos y de igual delgadez. El rostro apenas se dibujaba entre las sombras que lo envolvían, pero se podían adivinar perfectamente 2 ojos rojos y unos puntiagudos dientes dentro de una enorme boca. Comencé a leer y vi que era el propio ser tan terrorífico quien se presentaba y escribía en primera persona. Me hizo gracia pensar que el propio monstruo fuese quien contase su propia historia. Al final no iba a ser de tan miedo como pensaba. Tras contar que se llamaba Gorgun y que siempre había vagado entre las oscuras sombras
sin la compañía de ningún otro ser, hacía la pregunta que daba título al relato, para poder seguir leyendo. Ahí estaba, ¿quieres ser mi amigo? Y a su lado 2 cuadraditos, uno con un sí y otro con un no. Puse el dedo sobre el sí y me dije, ¿por qué no?, a la vez que pulsaba la casilla. Se abría una nueva página de la historia. En ella, Gorgun contaba que su único deseo ahora, que había aceptado ser su amiga, era estar conmigo para siempre. Esta vez el dibujo que acompañaba al relato era más inquietante que el primero. Gorgun aparecía con una sonrisa diabólica en la que se apreciaban aún más los terroríficos dientes, dispuesto a morder en cualquier momento. ¿Quieres saber cómo podremos estar juntos?, era la leyenda con la que terminaba la página, y de nuevo las 2 casillas, de sí y no. Esta vez no estaba tan dispuesta a pulsar el sí. Algo en mi interior me decía que debía de parar ahí, que no necesitaba seguirle el juego al creador de la historia. Confieso que dudé unos instantes. La curiosidad que sentía iba ganando puntos, y a punto estuve de pulsar el sí, cuando mi amiga Elena entró en mi cuarto. Traía, como todas las tardes, los apuntes y deberes de clase. Tras contarme todos los cotilleos del instituto, qué huelga decir que eran los mismos. Me preguntó qué estaba leyendo, mientras cogía el ordenador y leía la página de la historia de Gorgun, que yo había dejado abierta. Sin darme tiempo a poder explicarla que no tocara ni pulsara ninguna tecla, mi amiga ya había marcado la casilla del sí, y una nueva página se desplegó. Elena comenzó entonces a leer en voz alta. Esta noche vendré a buscarte. Para poder pasar de mi mundo al tuyo, necesito hacerlo desde cualquier pantalla electrónica. Cuando haya pasado, iré a buscarte, y cogiéndote de la mano, te llevaré conmigo para siempre. El dibujo que venía debajo mostraba un ordenador desde el que salía una de las terroríficas y esqueléticas manos de Gorgun, para terminar cruzando al otro lado del mismo. Elena tiró el ordenador sobre la cama, diciendo que vaya tonterías me había dado por leer, y encendió la televisión del cuarto para ver una serie de vampiros a la que se había enganchado desde hacía unas semanas. Yo no paraba de mirar la pantalla del ordenador, con la imagen de Gorgun saliendo por ella, y un terrible presentimiento se fue abriendo en mi interior. ¿Y si no era ningún cuento? ¿Y si realmente existía ese terrorífico ser? A mis 16 años era bastante consciente de la realidad en la que vivía, y había dejado de creer en Santa Claus hacía ya muchos años. Pero esto era diferente, no parecía el típico cuento de terror como algún otro que había leído. Esa inquietud que le producía no auguraba nada bueno. Decidí pedir a Elena que se quedase esa noche a dormir en casa, pero me dijo que no podía porque su madre iba a salir a cenar con su padre y tenía que hacer de canguro. Me miró entonces y vio el miedo que reflejaba mi rostro. Riéndose me preguntó si había creído el rollo del relato del monstruo, ese del ordenador. Evidentemente la mentí y le dije que no. A pesar de ser mi mejor amiga, hay cosas que es mejor guardarse para una misma. Cuando se marchó, cogí de nuevo el ordenador y vi que aún faltaba una página más para terminar el relato. La enorme casilla de continuar parecía parpadear invitándome a que la pulsara. Pese al auténtico terror que sentía, quería saber cómo acababa la historia, para prepararme en caso de que esa cosa viniera a buscarme. Así que sin pensármelo pulsé continuar. Ahora que estamos juntos, nunca nos separaremos y seremos amigos para siempre. Mi atención se centró inmediatamente en el dibujo, en el que veía a Gorgun en medio de mi habitación y cogido de su mano estaba yo misma. No podía creerlo. Era imposible que alguien hubiese dibujado cada objeto de mi cuarto, incluida a mí misma, con tanta exactitud. Mi mano, que aparecía cogida por la de Gorgun, tenía el aspecto de rama exactamente igual a la de él, y se iba extendiendo hacia arriba como un maldito virus por todo mi cuerpo. Comprendiendo entonces con absoluto terror que mi fin era convertirme en lo mismo que el ser que había venido a por mí, en la casa todos duermen menos yo.
Hace unos minutos he escuchado unos pasos en el salón. Siento que el corazón me va a estallar y ni siquiera soy capaz de articular palabra. Es como si hubiese perdido la capacidad de hablar de golpe. Los pasos se van acercando por el pasillo. Va despacio, como si quisiera recrearse en el terror que infunde en mí. Por fin se ha parado, pero eso me aterra aún más, porque significa que está detrás de la puerta. No quiero que me lleve con él. Veo como el pomo de la puerta comienza a girar y a continuación la puerta comienza a abrirse muy despacio. Estoy temblando, escucho el castañear de mis dientes mientras mi mirada sigue fija en la puerta, que ya ha terminado de abrirse del todo. Ante mí aparece Gorgon, con esa sonrisa suya que es todo dientes, y un olor fétido invade mis fosas nasales, cuando agarrando una de mis manos pronuncia con un sonido parecido a un graznido: «¡Amiga!». No sé tú, Toño, pero yo en algunos momentos del relato me he metido tanto en la historia que más de una vez he tenido que mirar detrás de mí. Sí, no lo dudo, Ana, porque lo vi. Sin embargo, pues este relato que has escrito para este programa, pues refleja muy bien lo enganchados que están no solo los jóvenes, sino ya todo el mundo a las nuevas tecnologías. Y también pues felicitar a Laurita por esa pasión que le ha puesto a la hora de interpretar y en ser pues la protagonista del relato. Claro que sí. Nosotros seguimos aquí en la Bitácora del Miedo con más temas como el que nos trae hoy nuestra compañera Maribé González, quien nos va a hablar de un tema muy interesante como es el de los cuencos tibetanos. Al otro lado de la realidad, en la Bitácora del Miedo, desde Radio Bitácora. Buenas noches, Mari. Hola Ana, buenas noches. Bueno, en estas fechas prenavideñas nos traes un tema muy interesante que además pues nos puede servir a muchos pues para relajarnos en estos días de tanto estrés, ¿no?, que nos trae la Navidad. Y son los cuencos tibetanos, ¿verdad? Sí, Ana, son los cuencos tibetanos, pero vamos a remontarnos un poquito. Sí. Un poquito, diría que muchos años atrás, ¿no?, en el tiempo de nuestra historia, donde queda registrado cuando los continentes eran una sola masa en la Tierra y donde los seres que sembraron ella, pues, y sus descendientes utilizaban el sonido como un canal o como un gran catalizador. Ese sonido, Ana, debemos entender que podría tener el poder de llegar y abrir portales, incluso de liberar esa energía, de alterar la materia y despejar el camino para que podamos ir evolucionando desde nuestro interior. Con esta introducción ya sabréis o os haréis una idea que me estoy refiriendo a la Atlántida, una civilización que nos tiene atrapados, ¿no?, y que cuanto más leemos sobre ello, pues más preguntas nos hacemos, ¿verdad? Sí. Bueno, parece ser que antes que Nibiru perturbara la armonía que la Atlántida reinaba, los seres que en ella habitaban pues eran sumamente receptivos al sonido y experimentaban la música que la propia Gaia les regalaba. Así ellos pues la recibían por las plantas de los pies y se elevaba a través de los chakras recorriendo todo el cuerpo. Sabemos, Ana, que cada planeta vibra con su sonido semilla y los seres o habitantes de la Atlántida, que se supone eran descendientes de otros mundos, pues trajeron con ellos a la Tierra su identidad cultural en forma de sonido.
Cada alma tenía su propia frecuencia musical y al conectar con la música o frecuencia de Gaia, pues se creaba una fusión de sonido individual y específico en cada célula del cuerpo. Este sonido era llamado WAM o música del alma. Imagínate, Ana, esa armonía que iba pues mucho más allá de las emociones, de los sentimientos, porque claro, cada uno podía escuchar y sentir esa música del alma de los demás y dado que todo era música de una u otra, pues fluía hacia sí mismo. Y Sí. entonces pues no existía esa disonancia, ¿no? Que hoy en día pues es lo que tenemos, disonancia constante pues en todo. En fin, todo era acorde, una sintonía perfecta, como digo, con todo, con todos y cada uno. Esos seres multidimensionales se sintonizaban pues con la vibración de la Tierra, como debemos hacer nosotros. Te cuento un poquito que las sacerdotisas en las cuevas cristalinas, pues tocando la matriz de los cristales, percibieron que se afinaba este sonido WAM, devolviendo la armonía a los seres. Con el transcurso del tiempo, pues esa vibración de la realidad sensorial y la atracción gravitatoria de la Tierra empezaron a interferir en las vibraciones de sus habitantes y se hacía necesaria pues la curación. Así que ya nos hacemos una idea del uso hoy en día de esos cristales que todos conocemos y sus poderes para sanar, porque cada uno tiene un poder y unas propiedades específicas. Luego ya llegaron los famosos Anunnakis, que intervinieron no solo causando estragos en ese desequilibrio en la vibración individual, sino que sumió la frecuencia del WAM en una completa disonancia y esas perturbaciones es lo que llevó a perder el equilibrio en el planeta. En esa devastación del continente de la Atlántida, pues 3 sumos sacerdotes escaparon y llegaron a lo que hoy conocemos como el Himalaya y establecieron el conocimiento del sonido y de la forma geométrica sagrada, acordando preservar para futuras generaciones pues el conocimiento del WAM o música del alma, pero debían ocultarlo de alguna manera para que no volviese a suceder pues como sucedió tiempo atrás y volviesen a utilizar esa energía para distorsionar o controlar de manera destructiva. Entonces implantaron portales de sonido, como sucedió en la arquitectura de estructuras del misticismo tibetano. Lo hemos visto en el arte de los templos, en las esculturas geométricas, en los mandalas, etcétera, ¿no? Los primeros maestros tibetanos descendientes de los atlantes desarrollaron una manera de reproducir y conservar el WAM, porque lamentablemente el conocimiento se perdió a causa de la invasión china y los lamas escaparon al Tíbet. Bueno, como decía, estos maestros encontraron la manera de salvaguardar el WAM mediante la creación del dorje, la campana y los cuencos, cuyos objetos, que son sumamente sagrados, ocultan toda esa armonía de la música del alma. Con esto quiero decir, y todo lo que os he comentado de la Atlántida y los cristales, es para llegar a lo que nos ocupa hoy, ¿no? Los cuencos tibetanos. Sí. ¿Y puedes comentarnos, Mari, brevemente qué es este dorje, la campana y los cuencos? Pues el dorje es una especie de vara llamada también el relámpago sagrado. Significa piedra noble. El lama lo sostiene, lo suele sostener en su mano derecha y representa la autoridad espiritual. Constituye el eje y la estabilidad y también lo masculino, por lo tanto está asociado con el yang. La campana, pues la campana es un símbolo de pureza incorruptible que no puede ser destruido. La victoria de la sabiduría y los lamas lo llevan en la mano izquierda, al contrario que con el dorje. Lo curioso de esta campana, Ana, es que no tiene badajo, se toca con un mazo de madera. Aunque podemos creer que es un instrumento sonoro simplemente, en realidad sería más exacto decir que es un receptáculo mágico y que representa en este caso, al contrario del dorje, lo femenino, porque se supone que es lo que simboliza la creación de la vida o la matriz universal, por lo tanto sería el yin. Y llegamos pues a los cuencos tibetanos, donde mediante la activación de las frecuencias grabadas en los cuencos, la música del alma permanece viva. Por eso, Ana, a partir de ahora
que vamos conociendo un poquito más, pues sería bueno ser conscientes de este prodigio, ¿no? De todo esto que estamos comentando, cuando escuchemos el sonido de los cuencos y sintamos que realmente tenemos ese acceso al guán de los maestros de aquellos miles, ¿no? de años, y que resuena en nosotros en muchas capas y ondas armónicas. ¿Qué propiedades tendrían estos cuencos, Mari? Pues podemos decir que gracias a esa gran riqueza en armónicos tiene propiedades sanadoras, sobre todo sanadoras, porque a través del profundo sonido pues nos llevan a un estado de relajación, de armonización, y liberamos emociones negativas, así como los pensamientos que nos perturban o nos atormentan de alguna manera. También reducimos el estrés, logramos ese equilibrio entre cuerpo y mente, alineamos los chakras y podemos utilizarlo para obtener una apertura o expansión de la conciencia, Ana. A mí me intriga de qué están hechos o cómo se fabrican, por ejemplo. Pues mira, los cuencos se fabrican con una aleación de 7 metales, que son el oro, la plata, el mercurio, el cobre, el hierro, el estaño y el plomo. Son los 7 metales sagrados. En la antigüedad estos metales eran conocidos como los 7 metales básicos relacionados con los 7 planetas y que dieron nombre a los 7 días de la semana. ¿A que no se te había ocurrido? Pues no, la verdad. Pues mira, el oro se corresponde con el sol y el domingo. La plata vendría a ser la luna y el lunes. El hierro, Marte y martes. El mercurio, pues el planeta Mercurio y miércoles. El estaño, Júpiter y jueves. El cobre, Venus y viernes. El plomo, Saturno y sábado. También, Ana, comento que se fabrican en luna llena, porque es un día de máxima fuerza donde los ciclos se completan. Todo lo que he realizado sobre ese día, en día de luna llena, dará unos resultados mejores que en un día con otra fase lunar. Qué curioso. ¿Y cómo afecta, Mari, a nuestro cuerpo el sonido de los cuencos? Bueno, los cuencos hay que saber tocarlos o expresar esa vibración correspondiente que comentaba, y está al alcance de muy pocos. Hay que ser maestro porque hay que tener en cuenta que cada nota tiene su propia frecuencia vibratoria para conectar con su correspondiente chakra. Por ejemplo, la nota Do se correspondería con el chakra raíz. Re, pues sería con el segundo chakra, o también llamado tándem. Mi, pues con el plexo solar, que sería el tercer chakra. Fa, pues con el chakra cardíaco. Sol con el chakra de la garganta. La nota La, pues con el tercer ojo. Y Si con el chakra corona, que sería el último. Los cuencos tibetanos se han utilizado y se utilizan hasta la fecha para modificar la estructura celular, y así altera su vibración cuando las células enferman o existe una descompensación vibratoria. Por eso van asociadas a cada chakra que tenemos, los 7 principales. Uh-huh. Y ahora que acabas de hablar de tocarlos, ¿cómo se tocarían estos cuencos? Pues mira, los cuencos vienen acompañados de una baqueta de madera, pero si se quiere emitir un sonido más grave, pues se usa una baqueta forrada de cuero, aunque también las hay de goma o de silicona, y se utilizan pues para percutir los cuencos de mayor tamaño, ¿no? Los de goma o silicona. Entonces la baqueta se apoya en el lado externo y se gira a una velocidad constante, manteniendo la presión sobre el borde. Y en función del diámetro del cuenco, porque los hay desde muy chiquititos hasta ya, bueno, ya unos cuencos sustanciosos, ¿no? Pues sí. Como digo, en función del diámetro del cuenco, pues se emite una nota u otra música, que va desde la nota Si, que sería la del cuenco más pequeñito, que te digo que son 15 centímetros los más chiquititos, y luego ya iría incrementándose hasta la nota Do, que sería el de mayor tamaño, que es el del cuenco de 32 centímetros. Es importante elegir a un experto a la hora de recibir terapia con cuencos tibetanos. O sea, ya te digo que hay que ser maestro, no podemos ir a cualquiera y decir venga una terapia de cuenco, no, hay que saber elegir a un buen maestro, porque esta práctica, pues ya te digo que no se trabaja de una manera intuitiva, tiene, digamos, un protocolo, ¿no? Una estructura, un tiempo y acompañamiento, digamos, amoroso, claro, escuchando lo que cada persona está sintiendo. Lo cierto es que tenemos una herencia milenaria a nuestra disposición y deberíamos cerrar por un ratito esa puerta a la angustia, ¿no? A la vida atosigada que llevamos, al estrés, a tanta violencia y frustración y sentarnos a escuchar
el ritmo de nuestro corazón, acompasándolo pues con esa vibración de los cuencos o de las estrellas, si quieres, da lo mismo. Pues sí. Mari, ¿y hay que limpiar los cuencos de alguna manera especial como solemos hacer con las piedras y los cuarzos? Pues sí, al igual que piedras y cuarzos, hay varias formas de limpiar nuestros cuencos. Una de ellas sería pues cortar un limón por la mitad y quitar el borde de la piel con un cuchillo, hacer unos cortes transversales para que se abra y extraer su jugo bien. Y luego pues frotar el limón por todo por todo el cuenco, por dentro, por fuera, incluido el borde del bol, enjuagarlo con agua y secarlo con un paño o gamuza de algodón. Otra forma, pues la de rellenar el interior del recipiente con jabón líquido suave y agua hirviendo. Lo dejamos toda la noche y por la mañana lo enjuagamos. Y si creemos que no es suficiente después de probar su sonido, pues se introduce en la pila, en el fregadero o en un barreño durante toda la noche con agua tibia y jugo de limón. Y una tercera fórmula, porque hay bastantes, pues es dejarlo a la intemperie donde no pueda caerse. Tiene que darle el sol un día y la luna una noche, a ser posible con luna nueva. Y la naturaleza pues ya se encargará de limpiarlo. Vaya. ¿Y cómo podríamos hacer para que uno mismo pudiera, pues, hacer sonar, ¿no?, este cuenco? Pues es fácil, Ana, con las manos limpias y su grasa natural de las manos. Puedes frotar el borde del cuenco por el exterior o hacer lo mismo en el caso que quieras utilizar la baqueta o mazo y poco a poco irás sacando el sonido. Hay veces que cuesta, que aparezca el sonido, sobre todo si uno es novato y no se está acostumbrado, pero bueno, es cuestión de probar, de tener paciencia y eso es como, no sé, por ejemplo, cuando hacemos sonar que nos gusta el sonido de las copas, ¿no? Que nos mojamos Sí, los dedos y nos gusta pasarlo por el borde hasta que notamos que sale ahí un sonidito, pues una cosa así, hay que sí, tener sí. paciencia, pero al final el sonido seguro que sale. Mari, también he visto por ahí que hay cuencos de cuarzo. ¿Qué diferencia hay entre estos y los tibetanos? Pues Ana, los cuencos de cuarzo en este caso giran las partículas cristalinas de silicio creando un sonido que puede llegar a grandes distancias. Aquí no entra en juego, claro, los 7 metales sagrados, el cuarzo propiamente dicho, porque son cuencos de este mineral, ¿no? Sí. Te digo que el sonido puede llegar a grandes distancias, pero te digo como distancia que puede alcanzar hasta 1 kilómetro. Uf. Los sonidos de cuarzo y puede durar varios minutos hasta que, bueno, se va difuminando y se extingue. Los amigos que hayan tenido la oportunidad de escuchar este sonido saben que esa sensación es única, Ana. Yo la he escuchado y te puedo decir que es única. El sentir cómo entra por un oído y luego va viajando hasta el otro, pero, o sea, te llega por detrás, más tarde parece que te llega desde abajo, es Sí. multidireccional, envolvente. Bueno, los cristales de cuarzo tienen una estructura molecular interna en espiral y es muy similar a nuestro ADN. Sí, sí, tuve Vamos la suerte también de escucharlo a que sí, y en un congreso que fui de vida después de la vida y madre mía, sí, impresionante, ¿eh? Además, qué relajación, sí, qué sí, sí, sí. vibración, te quedas como, no sé, como si te hubieran dado un masaje de estos que te dan una paliza y te quedas después, te quedas. ¿Ves? Cierto, vamos a recordar que el cuarzo está presente en todo el universo, Sí, incluido nuestro cuerpo, porque nuestras células conllevan cristales de silicio. Os comento como curiosidad que la NASA estudiaron las vibraciones de estos cuencos y sus efectos y descubrieron que eran similares a los anillos de Urano, fíjate. Y también como dato curioso, ya que el sonido se remonta a tiempos remotos, pues hay textos donde se describe la técnica que utilizó Thoth para la construcción de las pirámides. Y viene a decir que la energía principal que compone el universo es el amor y que esta vibración fundamental combina el sonido, porque es el principio femenino de la fuente universal, con la luz y el color, que es el principio masculino de la misma fuente. Entonces, usando esta tecnología, pues habría logrado crear campos acústicos y lumínicos y que al ser proyectados sobre los bloques de piedra y granito, pues se conseguiría que perdieran gravedad y levitaran y eso permitiría transportarlos y ensamblar pues unos bloques con otros con esta precisión geométrica, ¿no?, que tantos quebraderos de cabeza nos da empezar como pudo ser y realizarse aquella obra magistral. Me refiero a las pirámides. sí. Oye, Mari, ¿para limpiarlos qué se hace? ¿Igual que con los tibetanos?
Pues sí, Ana, podemos usar bicarbonato de sodio con un poco de agua para hacer una pasta. Después cepillar el recipiente con la pasta y un cepillo de dientes, pues suavemente, luego lo enjuagas con agua. En caso de que sea de día, pues dejamos que absorba los rayos del sol, al igual que con los cuencos tibetanos. Por el contrario, si lo hacemos de noche, pues haremos lo propio con la luz de la luna. Qué interesante. Bueno, y a nivel personal, ¿tú con cuál te quedarías? ¿Con el tibetano o con el de cuarzo? Pues mira, me llaman los dos poderosamente la atención. Nosotros solemos pasear algún día que otro y tenemos una tiendecita aquí estupendísima de estas de esoterismo, bueno, Sí. de todas estas cositas que se venden y claro, no podían faltar los cuencos, ¿no? Sí. Y los cuencos tibetanos nos llaman, hemos preguntado precios y los tocamos y estamos allí, que si los cogemos, que si no los cogemos. Y no tienen cuencos de cuarzo, pero yo personalmente me tira más el de cuarzo. Será porque es un sonido distinto. Los tibetanos me llaman el que estén fabricados con... que también eso es otra cosa, porque te pueden decir, sí, llevan los 7 metales sagrados, pero hay mucho fraude Claro. y no llevan la aleación, ¿no? Los ingredientes óptimos como para Claro. que sean los 7 justos. A Claro. lo mejor puede fallar a uno. Entonces, yo lo que sí noto que los cuencos tibetanos es el sonido más metálico, Claro, sí, sí, sí. ¿sabes? Pero el cuarzo, a mí me gustan mucho las piedras. Yo tengo aquí un armarito con mi altar de piedras, de minerales. No pueden faltar mis cuarzos. Y yo tengo predilección por el cuarzo. Me llama mucho la atención el cuarzo, su energía, su potencia, su vibración. Entonces como que comulgo más con el cuarzo y posiblemente terminaré cogiendo o comprando unos de cuarzo. Si tanto se hacen de rogar los tibetanos y no los cojo es porque no debe ser así. Claro. Yo creo que me están esperando hasta que me encuentre los de cuarzo y cuando los vea diré, este me lo llevo, Estos como son. pasó con la espada. Pues Así sí. que eso es todo, Ana. Pues muy interesante, Mari, este tema, porque además es un, pues como tú has dicho, ¿no? Un saber milenario que debería de, pues de estar más al alcance de todos, ¿no? Y utilizarse. Yo creo que incluso hasta en colegios para los niños, relajación. Es que esto es, el ámbito de utilización es tan amplio que no sé cómo no hacemos uso de ello, pero bueno. Es triste, pero pasa así con muchas cosas. Sí, estamos dados a lo mundano, a lo exterior y no vemos que podemos obtener muchos beneficios, ¿sabes? En nuestro interior, Claro. pues eso, el sonido de Del One es, como te digo, el sonido del alma, es la música del alma y debería de estar presente a cada instante con nosotros. Pues Nos sí. haría mucho bien. Sí, la verdad es que cuando nuestros antepasados lo utilizaban y son saberes antiguos que están ahí desde hace milenios, es por algo. Pero bueno, Por supuesto. a ver si vamos abriendo un poquito, expandiendo conciencia y vamos utilizando estas cosas. Pues sí. Bueno, Ana, para terminar este tema tan sonoro y musical, No me lo os digas, dejo... una frase. Sí, os dejo como firma mía y como siempre una cita, en este caso es de Charles Darwin y dice: la música despierta en nosotros emociones variadas, pero no las más terribles, tales como horror, miedo, ira, etcétera, sino más bien los sentimientos más cálidos, como dulzura y amor, que se transforman en devoción. Posiblemente estos sentimientos confusos y poderosos hagan surgir el sentimiento de lo sublime. Pues broche de oro, como siempre. Solo me queda, Mari, decirte que tengas unas felices fiestas y que, bueno, pues nos vemos ya a la vuelta en ese 2021, que esperemos que sea muchísimo mejor que este 2020. Eso espero, Ana. Os deseo a todos la fiesta navideña o las fiestas más especiales de las que estamos viviendo, porque va a ser muy especial estas Navidades para todos. Sí, pero que seamos sensatos, que seamos pacientes, que seamos sobre todo conscientes y que reine el amor. Y nos vemos el próximo año. pues ya está todo dicho con esas palabras. Un besote grande, Mari, y Un como beso digo, para ti, Ana. nos vemos ya en el 2021. Vale. Hasta pronto. Adiós.
Al otro lado de la realidad, en la Bitácora del Miedo, desde Radio Bitácora. Oye, Toño, ya estamos acabando el programa, pero no podemos irnos sin cerrar como siempre hacemos con la sección que da nombre al programa. Claro, yo de aquí no me muevo hasta ver qué lugar repleto de misterio y apariciones nos traes hoy al programa, Anita. Pues mira, hoy nos vamos hasta Alaska, en donde os voy a hablar de los fantasmas que residen en el auditorio Wendy Williamson en Anchorage, Alaska. Suena súper interesante, así que adelante, Anita. Conoce los casos más misteriosos y enigmáticos con la Bitácora del Miedo, una idea original de Ana María Márquez. Hola amigos, hoy os traigo los fantasmas del auditorio Wendy Williamson de la Universidad de Alaska en Anchorage. Alaska es bien conocida por ser uno de los estados más escasamente poblados y se la conoce cariñosamente como la última frontera de los Estados Unidos. Sin embargo, es mucho más que un desierto desolado. Es un estado que está inundado de actividad paranormal y es lo que la hace más escalofriante. Ubicado en la Universidad de Alaska, en Anchorage, se encuentra el auditorio Wendy Williamson. Este auditorio es único porque es mucho más joven que la mayoría de los lugares paranormales que se suelen visitar. Su construcción comenzó en 1973 y quedó en suspenso cuando se encontraron problemas financieros. Cuando se reanudó la construcción, los planos se cambiaron para reducir significativamente los costos. Este cambio en la mitad de la construcción dejó al edificio con algunas características extrañas: puertas que no conducen a ninguna parte, huecos de ascensores no utilizados y una pasarela sin ningún propósito. Sin embargo, en este auditorio hay más cosas que conceptos de diseño inusuales. El personal, los estudiantes y los aficionados al teatro han estado reportando actividad paranormal desde que las puertas se abrieron hace décadas. Se rumorea que el auditorio está atormentado por una mujer con un vestido blanco, un hombre agresivo, un exprofesor, un adolescente y niños. En 2001, la mujer del vestido blanco apareció al final de una actuación y, según algunos testimonios, fue vista por todo el público. Los espectadores estaban hipnotizados por lo que creían que eran efectos especiales teatrales que permitían a la mujer aparentemente flotar y deslizarse. Cuando la audiencia preguntó por ella, los miembros del personal se desconcertaron. La mujer no era parte del espectáculo y nadie debería haber estado en el escenario en ese momento. También se han visto apariciones de niños, aunque nadie parece saber quiénes son. Otro de los fantasmas residentes es una niña de unos 8 o 9 años. Se sabe que hace una serie de cosas como flotar cerca de los focos. A estos niños se les puede escuchar riendo y tocando algún que otro instrumento, e incluso han sido escuchados en las transmisiones de walkie-talkie. El espíritu menos activo y más tranquilo de un adolescente también parece residir ahí. Es posiblemente el más amable de todos los residentes sobrenaturales. Un adolescente que actuaba en el teatro se enfermó gravemente y tuvo que ser sometida a una cirugía. Cuando se separó de su familia e iba camino del quirófano, sintió como alguien sujetaba su muñeca con suavidad. Esa abrumadora sensación de confort
emitida por esa presencia que estaba a su lado, se mantuvo con ella hasta el momento en que volvió de nuevo a reencontrarse con su familia. Otro fantasma que se ve a menudo es la figura sombría de un hombre que parece disfrutar escuchando las actuaciones. A menudo se le ve apoyado en una pared o tabique detrás del escenario, con todo su peso a un lado y su cabeza inclinada hacia la dirección donde suena la música. Si bien la mayoría de los espíritus son pacíficos y benignos, hay uno que se considera agresivo e incluso peligroso. Este espíritu masculino enojado parece enfocar su mala voluntad en objetivos específicos. Es conocido por empujar a las mujeres con cabello largo y castaño por las escaleras del vestíbulo. También se rumorea que se siente cierta incomodidad cuando esa presencia negativa te acompaña. Por último, se cree que John Wendell, el profesor fallecido de la Universidad de Alaska, que da nombre a este auditorio, aún acecha el edificio. Muchos piensan que él es el responsable de tocar el piano que suena solo en el vestíbulo. Al fantasma no le gusta mucho un retrato suyo que solía colgar en el vestíbulo del edificio. Cada vez que alguien cuelga el retrato, se lo encuentra en el suelo a la mañana siguiente, aunque eso sí, sin ningún daño. Agregar estos increíbles encuentros a una gran cantidad de eventos inexplicables, como objetos voladores, agua, luces que se encienden por sí solas, voces, figuras de sombras, etc., y se tiene lo que parece ser una de las ubicaciones paranormales más activas de Alaska. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente caso de la Bitácora del Miedo. Fíjate, Anita, que este interesante lugar del que nos has hablado con esos inquilinos espectrales me ha recordado al más famoso fantasma que habitaba en la Ópera de París y sobre el que fantaseó Gaston Leroux en su novela El fantasma de la ópera. Se trataba de Yup, que vivía en un apartamento secreto descubierto a principios del siglo XX en los sótanos del Palais Garnier, y también alguno que otro de los que se aparece en ciertos teatros de México. Es verdad, lo cierto es que los teatros pues siempre han sido lugares muy proclives a tener numerosos fantasmas viviendo entre bambalinas. Algún día, si te parece, Toño, pues contaremos más leyendas relacionadas con estos lugares. Claro que sí. Bueno, Toño, pues aquí terminamos este último programa de este 2020. Estamos escuchando ya los acordes de esta maravillosa música navideña y que al menos a mí me retrotraen a mi infancia. Y ya solo pues nos queda despedirnos de nuestros amigos oyentes, deseándoles unas felices fiestas y un próspero año 2021, que esperamos, eso sí, que venga con esperanza e ilusión, porque dicen, ¿no?, que los nuevos comienzos siempre llegan con nuevas oportunidades y hay que acogerlos con ilusión y esperanza. Así que yo solo pido por mi parte que este 2021 llegue sin más pérdidas, sin más miedo y sin tanta incertidumbre. Y a ti, que te espero un año más aquí a mi vera, como siempre, acompañándome pues en esta locura que tanto nos apasiona. Claro que sí, Anita. Pues yo también le deseo a todos los oyentes unas maravillosas fiestas, un próspero año nuevo, y sí, efectivamente tienes toda la razón.
ya se escucha el paso de los duendecillos, el paso de los renos que están por llegar, Santo Claus, los Reyes Magos, los chaneques con regalos, obsequios y toda esa fauna navideña que ya sabemos. Volvemos en nada en ese nuevo 2021 con más temas en este programa de la Bitácora del Miedo. Así es, Anita, aquí estaremos al pie del cañón, como decimos aquí en México, y siguiendo, entreteniendo a nuestros maravillosos oyentes que supongo les encanta y tienen fascinación por el misterio y el terror. Desde aquí, desde la Bitácora del Miedo, os deseamos... Les deseamos unas felices fiestas y un próspero año nuevo. Hasta pronto. Besos. Adiós.